Bien, empezamos entonces la parashá para el día de hoy. Es la cuarta parashá Vayera, y apareció. Y le he dado un título. El título que le he dado a esta parashá es correspondiendo al juramento de Dios. ¿Sí? Correspondiendo al juramento de Dios. Vamos a ir a Bereshit capítulo 22, verso 16 al 18. Esa es la parte que vamos a estar nosotros estudiando en esta tarde. ¿Sí? Bereshit capítulo 22, verso 16 al 18. Pero antes vamos a bendecir al Eterno por permitirnos estudiar las palabras de la Torá, y vamos a bendecirlo porque nos ha dado la Torá. Entonces decimos así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu benivotav betzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Y dijo: por mí mismo he jurado, declara Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Amén. Vamos a bendecir al Eterno por haber hecho esta corta lectura de esta porción de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vehayei olam natan betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Vamos entonces a desarrollar este tema correspondiendo al juramento de Dios. Dice o declara el Jumás: juro por mí, o por mí juro. Vi nisbaiti en hebreo. Entonces, así como yo soy eterno, así también mi juramento es eterno, comenta el Radak. ¿Sí? Así como yo soy eterno, así también mi juramento es eterno. Y algo más que añade en estos textos, versículo 17, y que de pronto no está en otros textos que también son comparables a este, y es: les aseguro que prevalecería sobre sus enemigos. ¿Sí? Les aseguró, que prevalecería sobre sus enemigos. O sea que aquí se añade en esta bendición y este juramento. Entonces, aquí lo que debemos entender es lo siguiente: si nosotros estamos convencidos de nuestra procedencia, llamado y elección, ¿sí? Como pueblo del Eterno, ¿sí? Debemos corresponder a todas esas promesas divinas hechas a nuestro padre Abraham. Debe haber una correspondencia, ¿sí? Y hechas estas promesas también a nuestro pueblo. Y esta correspondencia debe nacer de un corazón obviamente arrepentido y agradecido a Dios por todas sus bondades, estando dispuestos a amar a Dios con todo nuestro ser para obedecer su voz y estar prestos a servirle a Él y a nuestros semejantes. O sea que aquí debe haber una correspondencia a todas estas promesas, porque hemos visto que todas estas promesas han sido una realidad. A lo largo de la historia esto ha sido una gran realidad, ¿sí? Y esto ha venido hasta nuestros días a ser de una forma efectiva en nosotros. Ha sido una realidad en nosotros. Entonces, por lo tanto, debemos corresponder a esas promesas con gratitud. ¿Sí? Debemos corresponder a esas promesas con una teshuvah shelema, o sea, un arrepentimiento perfecto. Debemos agradecer a Dios por todas estas bondades. Entonces, vamos a analizar, ¿verdad?, cómo correspondemos de acuerdo a este texto que nosotros leímos, ¿sí? Cómo correspondemos a esto. Recordemos que este texto se presenta allí porque Abraham estaba pasando ya la última prueba, y era la aquedad de Isaac, la atadura de Isaac. Él tenía que llevar a Isaac y ofrecerlo en holocausto en el monte Moriah. Y él ahí pues prácticamente pues entregó todo, ¿no? O sea, eso era todo, era toda su vida.
¿sí? Su único hijo. Era sus anhelos, sus ilusiones, era su proyección misma de su vida, ¿verdad? En él. Y el Eterno le dice, bueno, ahora entrégamelo. Entonces, él no dudó en dar todo. Eso era todo. Yo creo que eso era lo más grande que podía tener Abraham. No sus posesiones, su fortuna, no, nada. Era su hijo, su único hijo, que lo tuvo a la edad de 100 años. ¿Sí? Entonces, haciendo tomando como ejemplo eso de nuestro bovino Abraham, ¿sí? Nosotros, ¿cómo correspondemos a esto? ¿Cómo correspondemos entonces a ese ejemplo que nos da? Haciendo entrega total de nuestras vidas, ¿sí? De todo cuanto tenemos y hacemos para glorificar el nombre de Hashem. O sea, yo creo que así como Abraham se esmeró por obedecer y por glorificar a Hashem, ¿verdad? A través de este pedido, que era un pedido, bueno, único. Yo creo que fue un pedido único, porque a quién otro el Eterno le pidió semejante cosa, únicamente a él. Entonces, de esa manera nosotros debemos corresponder a el Eterno, ¿sí? Haciendo entrega total de nuestras vidas, de todo cuanto tenemos, y hacemos para glorificar el nombre de Hashem, ¿sí? Eso vamos a tratar de respaldar esto que estamos diciendo allí con algunos textos bíblicos. Si nosotros buscamos, por ejemplo, Romanos 12.1, dice, por consiguiente, Romanos 12.1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, aquí el escritor, que es Rab Shaul, ¿sí? O el Rashta, o el apóstol Pablo, está hablando de que nosotros debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. O sea que él allí hace como que remembranza de las ofrendas que se están presentando en el templo, ¿sí? Recordemos eso, que esos animales allí se presentaban y tenían que ser, ¿qué? Perfectos. Esos animales no podían tener ningún defecto, ¿sí? Eso es lo que nos dice Levítico 1.3. Levítico 1.3 dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerás un macho sin defecto, dice allí, sin defecto. Entonces, recordemos que las ofrendas deben hacerse con animales tamín. Tamín es la palabra para perfecto en hebreo, tamín, ¿sí? O sea, completamente sin defecto. Entonces, cuando él hace alusión a esto de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, está haciendo alusión a esos sacrificios, ¿verdad? Esos corbanot que se estaban haciendo allá en el templo, ¿sí? Que tenían que ser animales que perfectos en todo el sentido de la palabra. Y cuando aquí está hablando de que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, está hablando acerca de eso, que procuremos la perfección, que procuremos presentarnos al Eterno en perfección, en todo sentido, pensamientos, palabra, obra, acciones, motivaciones, acciones, todo tiene que ser perfecto para Él, ¿sí? En eso tenemos que esmerarnos, ¿no? Y todos nuestros objetos también personales, bien habidos, o sea, bien obtenidos de manera lícita, ¿sí? Todo lo que hemos obtenido por el medio de sacrificio, del trabajo, ¿sí? De una forma lícita, todo eso debe glorificar el nombre de Hashem. O sea, nosotros no podemos tener inclusive en nuestra casa cosa que sea abominable, cosa que sea detestable, cosa que no esté conforme a su voluntad, como dice ahí Deuteronomio 7:26. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema, o sea, es maldita. Nosotros no podemos inclusive en nuestras posesiones tener algo que esté en contra de la voluntad del Eterno. Y en esto yo, algo que siempre saco, ¿verdad? Y lo hago porque es que a nosotros se nos escapa muchas veces. Hay posesiones que nosotros tenemos y que no hemos mirado, revisado, ¿verdad? Pero un cortapapel que tenía hace mucho tiempo, allí muchos años conmigo, y un buen día me puse a detallar ese cortapapel y de pronto me di cuenta que había allí pegada o sea, en ese elemento que es de metal estaba pegado otro elemento de metal y me quedé a detallar y era una figura de San Agustín, ¿sí? Allá de esos morracos de San Agustín. Y yo dije, pero ¿esto qué hace aquí? ¿Sí? Y obviamente nosotros no debemos tener nada de estas imágenes idolátricas.
Y obviamente pues yo vine y lo arranqué y destruí eso de allí. Pero son cosas que muchas veces se nos pasa por alto y tenemos que revisar aún lo que traemos de afuera, lo que entran, ¿verdad? Los demás que habitan en nuestra casa, los que habitan allí con nosotros, nuestros hijos, mirar que no traigan cosas anatemas, cosas que sean abominables delante del Eterno. Todo nuestro ser, todo nuestro ser. Yo recuerdo un pasaje allá donde Jacob, después de haber, recuerdan ustedes que ellos también tuvieron una pelea porque su hija, ¿verdad?, fue violada, y entonces se vengaron, Leví y Shimón se vengaron de toda esta gente, ¿sí? Y más tarde, cuando él va a implorar o a buscar la presencia del Señor, dice que le dice a ellos que esos ídolos que tienen, salgan de esos ídolos, porque ellos al hacer esa guerra, ellos trajeron cosas allá, objetos, cosas que obviamente estaban contaminadas. Y entonces él les dice, salgan de estos ídolos, salgan de estas cosas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que constantemente tenemos que mirar también, porque todo debe glorificar a Hashem, todo, ¿sí? Además de nuestro ser, nuestras posesiones. ¿Qué era la posesión más importante de Abraham? ¿Qué era lo más querido para él? Su hijo, ¿verdad? Y él con sus posesiones glorificaba a Hashem. ¿Por qué? Porque era una persona bondadosa, servía a los demás con esos bienes que tenía, ¿sí? Ayudaba a los demás y los guiaba por la senda de la Torah, por la senda de la verdad. Y de todo cuanto hacemos para traer gloria al Padre y honor a nuestro Santo Maestro. Todo lo cuanto hacemos también, ¿sí? Allí es un todo integral. Por eso se dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo. No pensemos únicamente en la parte física. Todo lo que compone nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con los sentimientos, con las pasiones, con los deseos, con las motivaciones, con lo que decimos, con lo que hacemos. Por eso dice allí, ¿verdad? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, vean, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, dice, hacerlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias por medio de él al Dios y Padre. Sí, entonces, todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, todo hay que hacerlo en el nombre de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. ¿Sí? 3:17, Colosenses 3:17. Y también Primera de Corintios, el capítulo 10, verso 31, dice, entonces ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, nos dice aquí, ¿verdad? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo me puse a pensar cuando yo estaba escribiendo esta parte aquí, decía, caramba, ¿cuántas veces nosotros comiendo comidas inmundas y orando? O sea, orando, pensando que todo eso estaba bien y todo, ¿no? Y comiendo comidas prohibidas y de veras uno se pone a pensar hoy día cogeríamos una lechona y diríamos, Padre, uy, yo voy a comer esta lechona, gracias Señor, que esto lo hago para honra y gloria tuya, sabiendo que es alimento prohibido. No, sí, entonces vean que aquí el apóstol, o Rab Shaul, ¿verdad? O el apóstol Pablo está diciendo, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. Sí, o sea que aquí está hablando de forma integral todo lo que nosotros hacemos, decimos, hacemos, pensamos, ¿verdad? Todo eso tiene que ser para la gloria de Dios. Sí, que puedan ver en nosotros que todo lo que hacemos es correcto. Digan conmigo, todo lo que hago es correcto. Todo lo que hago es correcto. Todo lo que hago debe tener perfección. Todo lo que hago debe tener perfección. Muy bien. Ahora, ¿de qué otra manera nosotros podemos corresponder a esto? ¿Sí? ¿De qué otra manera? Dice allí que el verso 17, y de cierto te bendeciré grandemente. Te bendeciré grandemente. ¿Sí? Hay que reconocer que lo que tenemos y hemos logrado ha sido por la misericordia de Hashem. Todo, sí, lo que hemos tenido, lo que hemos logrado, aún lo que ya no tenemos, todo eso, tenemos que agradecerle al Eterno si nos permitió tener un hogar, si nos permitió tener una casa, si nos permitió tener un carro, si nos permitió tener cosas, etcétera, materiales, lo que sea, sí, todo eso Él lo permitió y tenemos que ¿qué? Darle gloria a Hashem, darle honra a Hashem, porque todo eso ha sido por la misericordia de Él. Y vamos a suponer que ya no lo tenemos, también hay que darle la honra y la gloria, porque algo por algo ya no lo tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, entendamos algo.
todo lo que hemos tenido viene de lo alto. Es porque el cielo lo ha permitido, ¿sí? Y Dios sabe darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos, ¿sí? Dios sabe darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos, lo que verdaderamente es bueno para nuestras vidas. Dice Santiago 1.17, ¿sí? Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo don perfecto, toda dádiva viene de lo alto. Todo lo que tenemos viene de lo alto. Por lo tanto, debemos ser ¿qué? Agradecidos con el Eterno por todo lo que nos ha permitido tener, ¿sí? Debemos ser agradecidos, sea poco o sea mucho, debemos ser agradecidos siempre y debemos estar contentos. Diga conmigo, yo debo estar contento. Debo estar contenta. Yo debo estar feliz, Debo estar feliz. ¿sí? Dice Hebreos 13:5, hablando de esto, dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con los que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Miremos el ejemplo, ¿sí? O sea, esto es algo muy, muy interesante. Él dice que nunca nos dejaría, nunca nos desampararía, ¿sí? Y si Él nos ha permitido tener lo que tenemos es porque eso es lo que merecemos, eso es lo que necesitamos, ¿sí? Hay un ejemplo aquí muy interesante, y es el ejemplo del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, que era un rabino judío, ¿no? Y él ahí dice algo muy interesante acerca de sus diferentes situaciones. Vamos a ver cuál era su posición ante estas diferentes situaciones. Él dice aquí en Filipenses 4:11 al 13. Filipenses 4:11 al 13 dice, no que hable porque tenga escasez, pues ya he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y añade aquí, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Sí, entonces encontramos aquí un apóstol, un enviado del cielo, un enviado del Señor, diciendo que Él ha tenido abundancia, que Él ha tenido escasez, que Él ha estado saciado, así como ha tenido hambre. ¿Sí? Y en todas esas situaciones, una clave interesante aquí. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, ¿sí? He aprendido a contentarme porque Él sabe y estaba seguro de que todo eso venía de arriba, del cielo. Para bien o para bien, ¿sí? A veces hay cosas que parecieran como mal, pero eso nos ayuda, nos enseña. Aún las cosas malas nos enseñan, ¿sí? Cuando hay escasez, cuando hay pobreza, eso algo nos enseña, ¿sí? Y el Eterno muchas veces permite esas situaciones, a ver cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer. Debemos estar siempre contentos, siempre felices. ¿Por qué? Porque dice Él, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Él sabía tener entonces pobreza, sabía vivir con prosperidad, sabía vivir cuando estaba saciado y también cuando tenía hambre. Él sabía, ¿verdad?, vivir cuando sufría necesidades y padecía o cuando tenía todas sus necesidades suplidas. Él dice allí, he aprendido a contentarme. ¿Sí? Debemos estar felices, contentos con lo que nos tocó. ¿Sí o no? Felices, contentos, porque eso viene de lo alto. Si estamos en la situación que estamos, ¿verdad? Eso viene de lo alto, entonces hay que estar felices. ¿Sí? Hay abundancia, felices. Hay escasez, felices. ¿Sí? Para nosotros no existe la palabra ¿qué? Eso no existe para nosotros, ¿cierto? No existe la palabra de estarnos quejando. ¿Eso qué es? ¿Verdad? Eso no existe para nosotros. No podemos quejarnos. ¿Ah? Para nada, ¿cierto? Diga conmigo, no podemos quejarnos. No podemos estar tristes. No podemos estar tristes. No podemos estar melancólicos. No podemos estar melancólicos. Ni meditabundos. Ni meditabundos. ¿Verdad? Debemos estar ¿qué? Felices, siempre felices. Y vea lo particular, él escribe esta carta a Filipenses y allí dice la historia que él, cuando escribe aquí esta carta, estaba en la cárcel. Y es una carta que se titula como la carta de la felicidad, porque él dice ahí en esa carta, está siempre gozosos. En cualquiera que sea la situación, está ¿qué? Siempre gozosos. Y yo recuerdo ya que eso fue en Filipo, donde él estaba encarcelado con Silas,
Y después de haber sido azotado, maltratado, dice ahí que a medianoche ellos estaban cantando con Silas, su compañero de viajes, cantando a medianoche, heridos, cantando a medianoche. Imagínense ustedes, ¿a quién se le ocurre eso? Después de tener heridas en su cuerpo y estar cantando, darle gracias al Eterno, gracias Padre por estas heridas, y alabando y glorificando. Y entonces allí sucedió algo y ustedes ya saben qué fue, ¿no? Un terremoto vino allí y eso, bueno, ustedes ya saben qué sucedió. En todo caso, él sabía cómo portarse en estas situaciones, porque él sabía que todo venía ¿de qué? De lo alto, en un plan totalmente bien diseñado por el Eterno, porque Él existe y dirige ¿qué? Todo lo que existe, y todo nos ayuda para bien. A los que amamos al Eterno, todo nos ayuda para bien, ¿sí? Y Él dice allí, he aprendido a contentarme. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en el Mesías Yeshua, que me fortalece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Yeshua pasó todo esto también, acuérdense que Yeshua pasó también todo esto, y Él salió victorioso. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar nosotros si somos sus discípulos? ¿No? ¿De qué otra manera podemos corresponder a esta bendición del Eterno, a este juramento del Eterno, ¿verdad? No teniendo nada que pueda hacernos los enemigos, porque Hashem está de nuestro lado. ¿Sí? Digan conmigo, no temiendo nada. No temiendo nada Que pueda hacernos los enemigos, que puedan hacernos enemigos, porque el Eterno está con nosotros. el Eterno está con nosotros. Él está con nosotros. Y esto se añadió aquí en este juramento, ¿sí? ¿Sí? En este juramento, Él dice allí de una forma clara, ¿sí? En el versículo 17, en la parte final, dice, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ahí. Sí, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir que no debemos temer, ¿verdad? Lo que pueda hacernos nuestros enemigos, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar esto? ¿Cómo podemos nosotros comprobar esto? Veamos a Israel en la historia. Veamos a Israel en la historia. ¿Cuántos enemigos han querido borrar del mapa, verdad, a Israel? ¿Verdad? ¿Cuántos han querido quitarlo del medio a nuestro pueblo, verdad? Exterminio sistemático, pogroms, guerras, inquisición, la SOA o lo que se dice del holocausto, ¿no? Pero es SOA, en hebreo es SOA y significa catástrofe, ¿sí? Exilio, persecución, destierro, tortura, hambre, desnudez, flagelación, violaciones, amenazas, calumnias, quemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha sufrido esto nuestro pueblo? Todo esto ha sufrido nuestro pueblo. Todo esto lo ha sufrido, ¿sí? De una forma incalculable, de una forma asombrosa. Esto muestra lo que el enemigo siempre ha querido hacer con Israel, lo que el enemigo siempre ha querido hacer con los judíos, con nuestro pueblo, con nosotros. ¿Sí? Ha querido acabarnos, quitarnos, ¿verdad?, del mapa, porque nosotros somos la conciencia de Dios en la gente. Diga conmigo, nosotros somos la conciencia de Dios en la gente. Nosotros somos la conciencia de Dios en la gente. Nosotros somos los que estamos señalando, ¿verdad?, el camino a seguir, el camino correcto a seguir. Nosotros somos los que estamos señalando que el pecado, la maldad, el error, ¿sí? Porque se nos confió la Torá de vida, las instrucciones de vida, el manual de convivencia, ¿sí? Por eso el enemigo no soporta y quiere acabarnos, ¿sí? Porque él quiere hacer las cosas a su manera y quiere llevar esta humanidad a la degradación total. Dice el Salmo 83, versos 2 y 4. Salmo 83, versos 2 y 4. Porque he aquí, tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Vea lo que dicen los enemigos, aquí está plasmado. Salmo 83, versos 2 y 4. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. ¿Eso no han dicho los enemigos desde siempre? Siempre han querido borrar a Israel del mapa.
Han querido acabar y exterminar a los judíos, a nuestro pueblo, a nosotros. Han querido acabarnos. Pero ¿sabe una cosa? Aquí estamos. Aquí estamos, pleno siglo XXI, y aquí estamos, vivitos y coleando. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Aquí estamos. Y estaremos siempre. Digan conmigo, estaremos siempre. Estaremos siempre. Israel es eterno. ¿Cómo les parece? Israel es eterno. Dice Isaías 54:17. ¿Sí? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Vea, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, y su justificación viene de mí, declara Adonai. ¿Sí lo que dice aquí? Ninguna arma forjada contra nosotros va a ser prosperada. Ninguna arma forjada. Aún gente que se levante en contra de nosotros en juicio va a prosperar tampoco. ¿Sí? Dice Isaías 43:1-3 también. Dice, mas ahora, Isaías 43:1-3, mas ahora, así dice Adonai tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy Adonai tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Imagínense ustedes. Ahí está claro. ¿De quién somos propietarios? Nada menos y nada más que del Rey del Universo, el Dios de Israel. Somos propietarios de Él. ¿Sí? Le pertenecemos a Él y por lo tanto tendremos siempre su auxilio, tenemos siempre su ayuda, su respaldo, su protección. ¿Sí? Siempre lo tendremos. Por lo tanto, vamos a temer entonces a los enemigos. Vamos a temer, ¿verdad?, lo que estén pensando en contra de nosotros. Es la frase que dieron que tú dijiste que sí, un gran pensador dijo, ¿ustedes quieren saber si Dios existe? Miren la historia de Israel. Miren la historia del pueblo de Israel y podrán comprobar que Dios existe. Porque Israel existe por milagros. ¿Sí? Por milagros existe. ¿Sí? Cosas sobrenaturales ha ocurrido en nuestro pueblo que no tienen explicación. La única explicación es que Dios está con nosotros. ¿Sí? Si queremos saber si Dios existe, miremos la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Todo lo que ha ocurrido a lo largo de su existencia y podremos comprobar que verdaderamente Dios existe porque es un pueblo de milagro, un pueblo, ¿verdad?, que se ha sostenido a través de milagros. Recuerdan ustedes que el simple hecho de que Abraham y Sara hubiesen tenido a Isaac o a Isaac, como se traduce al español, ¿verdad?, a la edad de 100 y 90 años, ya eso es un hecho milagroso. Eso muestra el carácter milagroso del pueblo de Israel. Lo que el pueblo de Israel sería de ahí en adelante. ¿Sí? Un pueblo que milagroso, protegido por la poderosa mano de Hashem. Amén. Del Todopoderoso de Israel, del Shaddai. ¿Sí? Del Todopoderoso. ¿De qué otra manera podemos corresponder a esas promesas? ¿De qué otra manera podemos corresponder a eso que el Eterno hizo con Abraham? ¿Sí? Que le juró y todo eso. ¿De qué manera? Siendo de bendición, porque somos benditos. Digan conmigo, siendo de bendición, porque somos benditos. ¿Ustedes están seguros de eso? Sí. ¿Ustedes están benditos? Sí, amén. ¿Son de bendición? Amén. Allí dice, ¿verdad?, que el Eterno bendeciría a todas las naciones, ¿verdad? En tu simiente, le dijo así a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? En la simiente, o sea, cera de Abraham, en el semen de Abraham. ¿Y cuál es la cera o el semen de Abraham? Dice allí que es Mashiach. Gálatas capítulo 3, verso 16, dice que está en nosotros, ¿verdad? Que es Mashiach. Ahora, ¿Mashiach dónde está? Mashiach está en nosotros. ¿Por qué?
porque le hemos aceptado como el verdadero Mesías de Israel, como el Mesías esperado por Israel. Le hemos aceptado, ¿sí? Está en nosotros. Hemos creído en Él. Somos sus más fervientes seguidores. Somos el judaísmo, ¿verdad? Nezarita, que quiere decir que seguimos a Yeshua de Nazaret, de Yeshua de Nazaret. Lo seguimos a Él. Entonces, por lo tanto, como nosotros lo tenemos, somos bendición. Sí, nosotros somos bendición, somos herederos de esa bendición. Sí, está en nosotros por aceptarle, ¿verdad? Entonces, nosotros somos también de bendición. Yeshua dijo, el Eterno le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu cera, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice en Gálatas 3:16, y esa cera, esa simiente es Mashiach, o sea, es Yeshua. Y si Yeshua está con nosotros, nosotros somos herederos de esa bendición. Somos de bendición para las naciones también, ¿sí? Gálatas 3:29 dice, y si soy de Mashiach, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento si hemos heredado bendiciones? ¿Cómo debe ser? Excelente. Excelente. Debemos ser también, ¿qué? Personas de bendición. Si hemos heredado bendiciones, debemos ser personas de bendición, ¿sí? Porque ahí dice, si sois de Mashiach, entonces sois descendientes de Abraham, ¿verdad? Herederos según la promesa, dice Gálatas 3:29. Ahora, ¿cuál debe ser ese comportamiento? Sí, somos de bendición, ¿verdad? Sí, amén, somos de bendición, somos personas, vea, que sumamos, no restamos cuando estamos con los demás. Pero Primera de Pedro detalla esto, Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Ve, ahí está. ¿Sí ve? Primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu, ¿qué? Humilde. Ahí está claro. Tenemos que ser como entonces, ¿sí? Personas compasivas. ¿Qué es una persona compasiva? A ver. Que tenemos misericordia a los demás, que entendemos el dolor de los demás, ¿verdad? Ser fraternales. ¿Qué es ser fraternales? ¿Ah? Atentos, amigables. Amigables, atentos, amorosos, condescendientes. ¿Sí? Vea que estas cualidades las tenía que Abraham. Era el padre de la bondad. ¿Sí? A todos los que pasaban por ahí le ofrecía, venga, pasen por aquí, lávense los pies, tomen un poquito de agüita, coman algo, ¿verdad? Refresquense. Y mientras tanto, les compartía la Torah, les hablaba del Eterno, del único Dios verdadero, del uno y único, ¿verdad? Dios de Israel. Entonces, dice allí, ¿y de espíritu qué? ¿Altivo? No, dice espíritu humilde. Espíritu humilde, afable. Vean ustedes, ¿sí? Dice, no devolviendo mal por mal, ¿sí? O insulto por insulto, sino más bien, ¿qué? Bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de ¿qué? De heredar bendición. Entonces, si nosotros hemos heredado bendición, tenemos que ¿qué? Bendecir, ¿sí? No tenemos que devolver mal por mal, ¿sí? O insulto por insulto. Ojo ahí, ¿sí ven ustedes? La escritura dice, en una parte dice, no seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien, ¿qué? El mal. Entonces, por eso dice allí, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien que bendiciendo. Porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Entonces, si nosotros somos llamados a heredar bendición, ya lo vimos, ¿verdad? Nosotros en los otros textos. Entonces, tenemos que ser de bendición. Buenas personas. Que la gente, caramba, pueda darle gusto andar con nosotros. ¿Ustedes se han encontrado personas que les gusta andar con nosotros? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué mal hacemos? Nada, al contrario. ¿Sí o no? Personas buenas. Diga, yo soy una persona buena. Yo soy una persona mega macro hiper buena. Eso, somos buenos, no somos malos. ¿Sí? Ok. ¿De qué otra manera podemos corresponder a esta bendición que el Eterno le hizo a Abraham? ¿De qué manera? Porque nosotros somos descendientes de Abraham.
¿de qué manera entonces podemos corresponder? Ahí dice, ¿verdad? Porque, dice en la parte que leímos, en la parte final dice, porque tú has obedecido mi voz. Sí, porque tú has obedecido mi voz. Entonces, ¿de qué manera? Jamás dejando de escuchar y obedecer su voz. Digan conmigo, jamás dejando de escuchar y obedecer su voz. Tenemos que estar escuchando siempre. Ahora, ¿dónde escuchamos la voz de él? ¿Dónde está la voz de él? ¿Dónde? La Torah. Primero la Torah. Ahí, ese es el punto principal. Torah. Tenemos que nosotros ir a la Torah, ir a las escrituras sagradas y leer de pasta a pasta las escrituras. De Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? De Bereshit hasta Revelaciones. Ahí está toda la instrucción divina. Tenemos que coger ese texto, comerlo 1 y 2 y 3 veces y repasar y estudiar, investigar. Tenemos que hacer de eso el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Ahí se escucha ¿qué? La voz del Eterno. ¿Sí? Ahí nosotros vemos que el Eterno habla con nosotros de una forma tan personal, ¿verdad? ¿Sí? Porque de esta manera estaremos siempre en su reposo, bajo su bendición y aprobación. Y por ello se experimentará ¿qué? La paz de Dios que está en nuestras vidas. Nosotros, si escuchamos su voz y obedecemos lo que Él nos dice, vea, la paz del Eterno estará en nuestras vidas. Cuando tú haces algo que el Eterno quiere, siempre habrá paz. Siempre. Así como que estemos como contrariados con algo que nos exige y nos pide. Pero si lo hacemos, encontraremos paz. Porque la Escritura dice que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz, pensamientos de bien, para darnos lo que nosotros necesitamos. O sea que si Él nos pide algo es por nuestra paz, por nuestra tranquilidad. ¿Sí? Y si Él es sapientísimo, si Él sabe todas las cosas, si Él es sabio para todo, y nos pide algo, ¿por qué creen ustedes? ¿Para hacernos algún mal? ¿Para dañarnos? No, para bien. Entonces, si Él nos pide, si Él nos exige, si Él nos ordena, hagámoslo. Digan conmigo, hay que obedecer. Si escuchamos su voz, hay que obedecer. Y si obedecemos, tendremos paz, tendremos tranquilidad, vamos a estar reposados, vamos a estar tranquilos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando hacemos algo que está en contra de su voluntad, estamos angustiados? ¿Estamos preocupados? Tenemos nosotros como un cargo de conciencia, como un peso de culpa. ¿Ah? ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? Pero cuando hacemos lo que Él nos ordena, lo que Él nos manda, estamos tranquilos, estamos bien. ¿Sí? No tenemos nadie que nos acuse, no tenemos nadie que nos condene, ¿sí o no? Estamos en paz. ¿Sí? Eso es. Tenemos paz en nuestras vidas. La paz de Él está en nuestras vidas. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en el Mesías Yeshua. ¿Sí ven? Ahí está. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es una paz que muchas veces puede estar sucediendo un terremoto y usted, aleluya, bendito sea el Eterno. Y usted va así, va buscando obviamente la forma de protegerse, ¿no? Que no le vaya a caer por allá que no le vaya a caer por ahí una teja por allá, ¿no? Por el techo, pero obviamente usted está ahí, bendito sea el Eterno, Señor, guárdanos y ayúdanos, pero usted está ahí, ¿verdad? Bueno, Padre, si te has permitido esto, será por algo. Métase por allá y guárdese y protéjase. Pero dice que la paz, Filipenses 4:7, pero la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento y se guardará vuestros corazones y vuestras mentes en el Mesías Yeshua. Amén. Entonces, a pesar de que se venga el mundo entero, usted estará en paz, tranquilo. Acuérdense que cuando nuestro pueblo iba a la guerra o a la guerra, es una misbah, ¿no? Decir, bueno, ¿quiénes son los pusilánimes aquí? O sea, los que tienen doble ánimo. Sí, los que como que se sienten así medio acobardongos, que no quieren hacer frente. Quédense. Pero chao, No le dejen. se van, se tienen que ir, se fueron. Yo pensé que lo mandaron. No, nada. Sí. Ahí fue no de la Eliezer, sí, cómo no, sí. Y así porque hay gente que obviamente, los que tienen esposa y no la han estrenado, Los que están recién casados. váyase. Los que tienen una viña. Los que tienen una viña y no han probado de su fruto, también váyase. Los que tienen una casa y no la han estrenado, váyase. ¿Sí? Pero en cambio acá no prestó servicio, vaya para la guerra. No prestó servicio, vaya, empuñe las armas, váyase al monte. No planean,
Entonces, eso es de Torah. Eso es de Torah, ¿por qué? Porque dice, sí, no, claro, obviamente. Si le dan las instrucciones, ¿verdad? Acerca de eso, ¿verdad? Que depende de la actitud, cómo está la persona. Sí, claro, porque contagia. O sea, si una persona está toda cobardada, vea lo que pasó con los 2 espías. Dijeron, no, nosotros somos como langostas delante de ellos. Ellos son gigantes y tienen ciudades amuralladas. O sea, imagínense cómo ese reporte tan tremendo. Y eso hace ¿No? ahí lo que tiene que ver con la transferencia de espíritu. Sí, claro. La persona Uno influye. está mal, Se pues, va a influir más transfiere, en el otro. se No, pasa, vaya para la casa, el buen ánimo, el mal ánimo se pasa. Sí, entonces vean ya van a ustedes. tener ganas de- Cuando una persona está preocupada Claro, y también. otra como, ay, pobrecito, no. Se angustia. Eso va a mejorar, no sé qué. Sí, claro, hay que darle ánimo y todo eso. Sí, Cuando está bien, estresa al otro. sí, Aquí también. vive, sí. ¿Son así? Sí, claro. No, así no me sirve, ánimo, ánimo. Sí, claro, ánimo. Entonces vean ustedes, ¿sí? Todo eso se influye, se traspasa, ¿no? Entonces pues hay que estar siempre, ¿qué? Alegre. Alegres, hay que estar siempre felices, ¿sí? Hay que mantener esa paz, esa tranquilidad, hay que tener esa confianza, ¿sí? Por eso dice allí, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en el Mesías Yeshua. Hebreos 4, del 7 al 11, ¿sí? Hebreos 4, del 7 al 11, dice, Dios otra vez fija un día, dice hoy, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? No endurezcáis vuestros corazones, porque si Yehoshua o Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Sí ve? Entonces, acuérdense que esto está haciendo referencia a lo que pasó allá con esos espías. Esos espías que hicieron, Dañaron el ánimo del resto. dañaron el ánimo de todo el pueblo. No son gente más gigantes que nosotros, más grandes que nosotros. Nosotros somos como langostas delante de ellos. Entonces, y todo el pueblo se puso a chillar y a quejarse. Ay, mejor hubiéramos muerto en el desierto, mejor no hubiéramos, devolvemos para Egipto, etcétera. Y entonces, ¿qué sucedió? No entraron en la tierra prometida. Esa generación no entró en la tierra prometida. ¿Y por qué? Por desobediencia, por incredulidad. ¿Sí? Entonces, aquí se nos dice, si escuchamos su voz, obedezcamos. Si escuchamos su voz, ¿verdad? Hagamos. Si Él nos dice, hagamos. Si Él nos ordena, obedezcamos. ¿De acuerdo? Si hacemos lo que Él nos dice, vamos a estar en ese reposo constante, en esa tranquilidad constante del deber cumplido, de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay que temer. Estamos en paz, estamos sintonizados con el de arriba, con el que todo lo puede. ¿Sí? Tenemos el respaldo de Él. No hay que temer. Tenemos la paz del Eterno que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Él. ¿Sí? Entonces, no caer en el semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, yo hago énfasis mucho en esa frase, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguno oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo quiero hacer énfasis en eso porque recordemos cuántas veces contamos el Shema nosotros. Mínimo, ¿cuántas veces? 2 veces al día, ¿cierto? 2, 3, ok, sí, cantamos el Shema. Hay gente que cuando está en problemas o hay una situación de peligro, canta Shema. Los que se van, sí, o cuando hay miedo a alguna cosa. Cuando van a partir, o sea, cuando ya se van a morir, igualmente cantan el Shema. Sí, entonces si queda tiempo para hacerlo. O cuando están en peligro, cantan el Shema. ¿Sí? Nosotros, pues normalmente, mínimo 2 veces, ¿verdad? Al día, en la mañana y en la noche. Ahora, hay una parte del Shema, cuando nosotros seguimos hablando del Shema, dice, y estas palabras que yo te ordeno el día de hoy estarán en tu corazón. Estarán en tu corazón. Atención ahí. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán ¿en dónde?
corazón. Digan conmigo, en mi corazón. En mi corazón. Ahora, ¿cuándo llega al corazón de uno? ¿Cuándo llegan al corazón de uno? En las acciones. Cuando uno obedece, cuando uno hace de esas palabras la forma de vida, ¿sí? Cuando uno las incorpora en su diario vivir, en su conducta, es porque han llegado al corazón. No se han quedado en la cabeza, ¿sí? Porque hay muchos que conocen, saben, pero no hacen, ¿sí? Saben, pero no hacen. Conocen, pero no accionan. Entonces, no ha llegado al corazón. ¿Sí? Es posible que haya un corazón, ¿qué? Un corazón duro, como dice así, si hoy escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecer el corazón es no poner por obra, es no accionar eso que Él nos dice, ¿sí? Entonces, estas palabras que yo te doy hoy, las pondrás en tu corazón, como dice Deuteronomio 6:6, dice, ¿qué significa esto? Que hagamos de ellas nuestra forma de vida. Cuando las órdenes del Creador las ponemos en nuestro corazón, estamos haciendo de ellas nuestra forma de fe y conducta. Estamos haciendo de ellas, de las palabras del Eterno, nuestra norma de fe y conducta, nuestra forma de seguir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hacer las cosas. Amén. Si Él nos señala comidas prohibidas, prohibidas son. Comidas permitidas, permitidas son. Si Él nos señala que hay que cuidar las zonas herba, hay que cuidar las zonas herba. ¿Qué es eso de las zonas herba? De las partes herba, las partes desnudas del cuerpo, ¿sí? Las partes que pueden traer atracción al sexo opuesto, ¿sí? Entonces hay que cubrir las zonas que herba, ¿sí? Adecuadamente, vestir bien, ¿sí? Cualquier cosa que nos mande. Si Él nos dice que si hablemos conforme a las palabras de Dios. Entonces, dice, por ahí escuché una charla de unos rabinos que decían que cuando nacíamos, se nos decía también cuántas palabras íbamos a hablar en la vida. Todo está ya listo, cuántas palabras. Amiga mía, ¿Sí? Entonces, cuando las personas hablan mucho, están acortando ya su existencia muchas veces. O sea, cuando hablan más de la cuenta, ¿no? Cuando no hablan lo adecuado. Entonces, vea, ¿sí? Están acortando la existencia. Imagínense ustedes. Entonces, hay que hablar ¿qué? Lo adecuado, lo que edifica, lo que consuela, ¿sí? Eso hace que se prolongue la vida. Pero cuando hablamos lo contrario, acuérdense que daremos cuenta de toda palabra ociosa que hablemos. Vamos a dar cuenta de todo lo que hablemos, ¿sí? Entonces, noten ustedes, allí cuando dice no endurezcáis vuestros corazones, es que pongamos la palabra de Él en nuestros corazones. Cuando la ponemos en nuestro corazón es porque la hemos razonado, la hemos pensado, razonado, digerido, entendido y aceptado, ¿sí? Para incorporar en nuestra forma de vida. Eso significa, ¿verdad? En nuestro corazón. Cuando ha llegado la palabra del Eterno, la hemos escuchado, la entendemos, la hemos analizado, la comprendemos, ¿sí? Y la hemos aceptado, asimilado totalmente, es porque está en nuestro corazón y forma parte, la incorporamos a nuestra forma de vida, ¿sí? Eso es lo que es tener un corazón, ¿verdad? Un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Él, pero no un corazón duro. Un corazón duro es aquel que escucha la palabra, pero todavía ve, hay resistencia. Escucha la palabra y como que, no cambio, sí cambio. Escucho la palabra y como que me doblego o no me doblego a ella. ¿Sí? Escucho la palabra, obedezco o no obedezco. Y estamos todavía ahí como que sí, como que no, será, no será. ¿Sí? Se nos manda a investigar, a estudiar, a convencernos de estas cosas, ¿verdad? Acuérdense que nuestra fe no es una fe ciega, es una fe, ¿verdad? Racional, donde nosotros le ponemos el por qué, preguntamos el por qué, para qué, ¿sí? Y entonces asimilamos, comprendemos y hacemos. ¿Amén? Entonces, estas son las formas como nosotros podemos corresponder a esa bendición que nuestro Eterno, el Dios de Israel, le dio a Abraham. ¿De qué manera podemos corresponder a esto? Haciendo entrega total de nuestras vidas, de todo cuanto tenemos y hacemos para glorificar el nombre de Hashem.
2, reconociendo que lo que tenemos y hemos logrado ha sido por la misericordia de Hashem. 3, no teniendo nada que pueda hacernos los enemigos, porque Hashem está de nuestro lado. ¿Sí? Y 4, siendo de bendición, porque somos benditos. 5 y último, jamás dejando de escuchar y obedecer la voz de Dios. Amén. ¿Sí? Que sepamos corresponder a las promesas divinas, tengamos confianza, porque de aquí a un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Si retrocediéramos, no agradaremos al Creador. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿no? ¿Sí? Ni para tomar impulso, ¿no? Sino de los que tenemos fe obediente, atención, fe obediente, para preservar nuestras almas. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno bendiga a Israel y a todos nuestros hermanos en este día de Shabbat. Amén, de amén.